crecimos juntos y era más fácil meterme a mí a clases de fútbol que a él a clases de ballet. Entonces pues crecí con él jugando fútbol y desde siempre entrenábamos siempre en mi casa y todo desde chiquititos, desde que tenía 4 o 5 años. Pues bueno, creo que el fútbol me dio las mejores amistades y te enseña muchísimo liderazgo, te enseña muchísimo trabajo en equipo, te da mucha pertenencia. Y ya justo como que ahí se acomodaron muchas cosas en mi vida que renuncié a mi trabajo, o sea, porque ya no era lo que quería y quería como dedicarme a algo mucho más relacionado como a quien que yo quería hacer en el futuro, que era dedicarme al deporte. Justamente creo que cuando me cayó el 20 fue cuando me dieron la acreditación, o sea, ya que te pones tú la acreditación, como que dices como, qué cool. O sea, soy súper cool. Anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta La historia detrás del fan. Otro martes más, otro martes de historias, nuestro episodio 95. Estamos muy cerca del centenar y aquí estamos. Otro martes más, como bien indicas, Carla, y en este episodio, pues vamos a recorrer el mundo con la invitada que tenemos en este día. Muchas historias, muchas anécdotas, muchas cosas tras bambalinas y bueno, Ceci, gracias por aceptar la invitación a FanFest Podcast. No, pues muchas gracias por la invitación a ustedes. Pues cuéntanos un poquitito más quién es Ceci. Pues yo soy Ana Ceci Montañez, me dicen Ceci, tengo 25 años y soy gran fan del fútbol femenil. Desde chiquita soy fan del fútbol, pero como que el fútbol fue creciendo y yo no fui creciendo con él, o sea, con el fútbol varonil. Me distancié un poco como en mi, o sea, ya en mis 15 y así, ya como que me empecé a nada más dedicar a jugar fútbol y ya no lo veía tanto. Pero entonces en 2017 nace la Liga MX y algunas amigas mías empezaron jugando ahí, entonces íbamos todo el tiempo a ver la Liga MX femenil. Y de ahí pues me volvió a enganchar el fútbol femenil y me volví gran fan. Gran fan y es lo que me lleva al final a ser voluntaria de la Euro. ¿Cuál es ese momento que llega el fútbol a tu vida que recuerdas de cuando eras chiquita? Creo que se lo atribuyo mucho a mi mejor amigo, que se llama Pablo. Nuestros papás se divorciaron al mismo tiempo, entonces crecimos juntos y era más fácil meterme a mí a clases de fútbol que a él a clases de ballet. Entonces pues crecí con él jugando fútbol y desde siempre entrenábamos siempre en mi casa y todo desde chiquititos, desde que tenía 4 o 5 años. Y me acuerdo que cuando tenía como 8 o 9 en mis veranos también iba a campamentos de fútbol y era la única niña ahí. Y, o sea, yo creo que si no fuera porque él siempre estaba y siempre me defendía y la verdad era muy bueno, entonces como que todos lo respetaban y siempre como era mi pareja en todo y así. Gracias a él no me buleaban tanto y ni me molestaban tanto los niños, porque sí tengo algunas historias en las que sí me empujaban y me decían y de, este es un deporte para niños, no para niñas y no sé qué. Pero la verdad es que o sea, ser fan del fútbol se lo atribuyo a él mucho. Saludos a Pablo. ¿Sigues practicando el deporte o por qué no seguiste continuando con esta disciplina? No, o sea, lo sigo jugando a nivel, obviamente, amateur y todo, pero hace un año me destruí el tobillo, entonces no he retomado mi regreso a las canchas, porque llevo 4 cirugías en el tobillo, entonces... Órale, eso creo que es otra historia, pero ¿por qué no intentaste jugar en la liga? ¿Por qué no le buscaste por ahí? ¿O realmente no era algo que te moviera tanto? O sea, sí, o sea, como que ahorita lo veo y lo digo como lo debí de haber perseguido más a fondo, pero realmente porque mis papás nunca fueron grandes fans del fútbol y ni, o sea, siempre me apoyaron en practicarlo como después de la escuela y todo, pero siempre fue primero la escuela y siempre fue no te vas a ir a estudiar o no puedes faltar a nada por el fútbol, etcétera. Entonces como que nunca fue algo en mi familia, ¿sabes? Que era lo que le pasaba a muchas de mis amigas que sí, o sea, que sí están jugando, por ejemplo, Renata, mi amiga, si lo ve esto, está jugando ahorita en España y todo, pero ella como que su papá siempre la apoyó y siempre la empujó a todo, entonces, o sea, lo comparo y es como, pues mis papás nunca me limitaron, pero tampoco nunca me empujaron así como a ella de vas, ¿sabes? Y no los culpo, la verdad es que estoy muy contenta con cómo resultó mi nivel de fútbol, porque lo veo ahorita y es como, no, sí creo que son mejores que yo. Si es la misma Renata que estamos pensando, también tenemos un episodio con ella, en la que ¿Ah, sí?
Esa femenil. Igual y sí. ¿Qué posición te desempeñabas? Lateral izquierdo. ¿Alguna jugadora o jugador que te haya influenciado para desempeñarte en esta posición? En ese entonces Isco Larcón. Siempre, fan de mi Isco, siempre. Pero ahorita mi Nicky Hernández. ¿Y qué número usabas? 22. Ok. Hasta la fecha, ¿o ha Hasta cambiado? la fecha, ese es mi número. Y tienes, bueno, a ver, varios equipos a los que sigues o realmente Villamelona. Medio Villamelón, la verdad soy medio Villamelón. O sea, me gustan mucho. O sea, no tengo un equipo que así me tenga tatuado ni nada por el estilo. O sea, sigo mucho, mucho la América Femenil y ahorita como que le vas porque voy a todos sus partidos aquí en la Ciudad de México, entonces te obliga solito a irle, o sea, al ser abonada como que solito te van enganchando. Pero, pero el Arsenal me ha ganado mucho también. Ok, y con su reciente triunfo en la Champions, seguro lo celebraste mucho. Sí, justo por eso, o sea, porque era como, o sea, nadie cree en el Arsenal, le voy a ir al Arsenal en esa final y me gustó mucho. Y de aquellos partidos que ibas, digamos, de la liga en el 2017 a los de ahora, ¿qué es lo que más te sorprende que haya cambiado o qué es lo que más destacas? Yo creo que el profesionalismo, o sea, cómo se ha vuelto mucho más profesional y, o sea, y cómo ha crecido. Igual cuánta gente va, el nivel obviamente ha crecido muchísimo, el talento también, el arbitraje también todavía nos falta crecer en ese ámbito, pero igual ha crecido un poco. Sí, creo que eso. Volvamos a la comparativa con la Ceci más pequeña. ¿Recuerdas cuándo fue ese primer evento deportivo en vivo al cual tú pudiste asistir? Sí, un Pumas, o sea, los partidos de Pumas porque a mi tía le gustaba mucho el fútbol y me llevaba a mí y a mi primo. ¿Y no fue un sacrilegio que hayas apoyado a la América, como lo has comentado, cuando tu familia apoya a Universidad Nacional? Sí, la verdad sí, sí es un tema delicado. ¿Y cómo se resuelven ese tipo de polémicas? Porque recientemente creo que hubo un buen partido entre estos dos equipos. Un gran partido, un gran partido. La verdad es que mi tía no estaba en México, entonces no lo platicamos, pero una de mis mejores amigas sí lo fue a ver conmigo. Y sí estuvo entretenido pues el dispute entre nosotras de ese tema. Pero nada, o sea, es de amistades, jijiji, jajaja, y listo, ya se acabó el partido, ya. ¿Y cuáles son como esas características que definen el cual tú le vayas a un equipo, aparte, digamos, de underdog? Ah, mm, híjole, creo que es conocer a las jugadoras, o sea, creo que realmente es que, o sea, no sé qué es necesariamente, o sea, no sé qué es en específico. O O sea, simplemente llevar la contraria. sí, creo que es más llevar la contraria a la gente en general. Además del fútbol, ¿qué otras disciplinas te gustaba desempeñarse? Juego tenis y escalaba mucho. Y también hice tantito básquetbol y todo eso, pero nunca fui muy, muy fan. Pero sí, o sea, ahorita sigo practicando tenis y escalaba. Pero ve qué diferencia, o sea, deportes en conjunto, fútbol, baloncesto, a escalada y al tenis. ¿Qué te aportó cada una de estas disciplinas para que hoy veamos esta nueva Ceci ya hecha y derecha? Pues bueno, creo que el fútbol me dio las mejores amistades y te enseña muchísimo liderazgo, te enseña muchísimo trabajo en equipo, te da mucha pertenencia. Y por otro lado, pues la escalada me acuerdo que pues me divertía mucho, o sea, lo practiqué mucho más chiquita, cuando tenía como 12 13 años. eh, y realmente era como muy recreativo, sí llegué a ir como a una que otra competencia o algo así. Y me acuerdo que me daba como o sea, mucho sentir de que era muy fuerte y, o sea, como mucha fortaleza. Y el tenis creo que lo que más me ha dado es como disciplina, o sea, practicar y practicar y entender que tienes que ser muy bueno en lo básico, en las bases, para poder ser bueno en lo más difícil.
Cuéntanos un poquitito de tus lesiones y qué has aprendido con estas 4 veces que mencionas, por lo menos el tobillo. Uf, creo que las lesiones lo más que te enseñan es paciencia y autoconocimiento, o sea, saber cuándo sí te duele y cuándo no, cuando algo no anda bien, etcétera. Te enseña mucha paciencia porque apenas sientes que ya puedes correr y ya quieres correr y es como, no, todavía no puedes correr, todavía tienes que, pues ahora sí que brincar, o sea, brincar chiquito o subir y bajar o sea, escalón, todo ese tipo de cosas, entonces ir paso a paso para poder tener un regreso completo, porque si vas regresando a medias, pues das un paso para adelante y dos para atrás. Entonces, sí creo que es paciencia. Y también creo que te da una oportunidad de desenvolverte en otras disciplinas. O sea, por ejemplo, descubrí pilates y descubrí, pues, ir a estudios, ir a, no sé, o sea, ir a gimnasio, etcétera. Creo que la recuperación de una lesión es como mucho amor propio. ¿Llegaste a tener el mal del impostor? Y si es así, ¿cómo pudiste superar esas fases? Porque sabemos que el tema de las lesiones y más en esa parte del cuerpo son muy delicadas. Sí, 100%. O sea, hasta la fecha como que no sé, como que siempre lo vives y siempre dices como, no, pues ya no regresé o ya jamás voy a llegar al nivel en el que estuve o ser tan fuerte como lo fui o tan ágil como lo fui o lo que sea. Pero poco a poco te empiezas a mejorar y poco a poco te deja de doler, poco a poco te deja de molestar y ayuda. Entonces confiar como en el proceso. Y volviendo al tema de los eventos deportivos. Me encanta. ¿Llevas como algún registro de tus partidos a los que has ido? ¿Guardas los boletos? ¿O qué pasa cuando Ceci va a un partido? ¿Qué guardas o como que tienes de recuerdo, aparte de fotos, me imagino? Pues mira, ahora ya que todo es en el celular, no tengo boletos, pero sí me gustaría. O sea, tengo en mi pared, no en esta porque estoy en mi estudio, pero en mi cuarto tengo, ahora sí que, o sea, le llamo un junk wall, entonces pego muchas tonterías así, ¿se acuerdan? O sea, la tarjetita del COVID, de que estabas vacunado y así. Todo eso o sea, lo voy pegando en la pared como de recuerditos y tengo pues todo lo que puedo encontrar que me traiga algún tipo de recuerdo, la postal que me dieron, luego estampitas que te regalan, todo ese tipo de cosas las guardo, pero realmente no, o sea, no guardo mucho de los partidos que voy. Si es muy importante, pues sí intento algo, pero no, realmente no. No tantísimo. Oye, y Ujú. esa sudadera que traes, cuéntanos, presúmela y creo que tenemos muchas historias que contar alrededor de esa chamarra. Claro que sí, es la chamarra oficial de los voluntarios de la Euro de Suiza 2025. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo se llega a ser voluntaria? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te decidiste? Pues mira, o sea, todo empieza porque, pues, tengo unos tíos que viven allá y cuando vi que iban a hacer, o sea, cuando sale que Suiza ganó, pues, la Euro, o sea, o sea, que se le iba a quedar, le escribí a mi tía de: "No, ya estuvo, que vamos a ir, no sé qué". Y después te conocí y te vi en la Champions. Me contaste que eras voluntaria y dije: o sea, qué gran experiencia, qué interesante". Entonces, como que de ahí o sea, ya tenía, digamos, hospedaje. Entonces, cuando me dice mi tía como: "Sí, obvio, aquí vamos a estar, hay que ir a los partidos y todo", fue como: "Oye, ¿y si somos voluntarias?". Fue como: "Órale". Entonces, ya nos pusimos a investigar, creo que tú me contaste cómo investigarlo o algo así, y ya aplicamos. Aplica mi tía una semana o 2 semanas después que yo, y a ella le contestan, o sea, digamos que apliquemos en noviembre y en enero le escriben a ella como: "Ahora, hola, tu entrevista es pasado mañana", algo así. Y a mí no me escribían nada. ¿Tienes tu entrevista? Me dice: "No, me fue súper bien en mi entrevista, no sé qué", y yo nada. Y me dice de: "No, oye, ya me mandaron qué ofertas de rol tengo", y yo nada. Entonces, ahí les escribí al mail que viene ahí de: "Hola, oigan, apliqué y no he recibido nada".
Me dijeron que se había pasado a la siguiente ronda, pero no me han dicho cuándo es mi entrevista. Y sí les puse como, y tengo una conocida que ya tiene oferta de rol, entonces, todo bien. Y ya luego me contestaron de, hola, gracias por escribirnos, claro que sí, tu entrevista es la próxima semana. Aquí está para que escojas tu time slot. Y ya justo como que ahí se acomodaron muchas cosas en mi vida que renuncié a mi trabajo, o sea, porque ya no era lo que quería y quería como dedicarme a algo mucho más relacionado como a quien que yo quería hacer en el futuro, que era dedicarme al deporte. Entonces, tengo la entrevista y en ese momento me dice, sí, sí, o sea, seguro ya quedaste, dime, o sea, nada más depende, o sea, dime tus 3 opciones, o sea, cuáles 3, digamos que categorías de voluntaria te interesan. La verdad es que ya mandamos las ofertas, entonces, más que nada depende, te voy a decir cuáles están disponibles, cuáles probablemente rechacen y se abran, y ya, eso, o sea, no me dio todas. Y ya, entonces en esas venía Volunteer Manager, que pues como su nombre lo dice, manejabas a los voluntarios. Ace Volunteer, que era como comodín. Y creo que ceremonias, justamente. Y o sea, yo escogí el Ace porque era comodín, o sea, era estar en todo. Luego Volunteer Manager, porque sentía que era como padre para mi CV. Y ya luego ceremonias. Y quedé en Ace Volunteer. Entonces, ¿qué hace un Ace Volunteer? Es como el voluntario de los voluntarios. Nos encargamos de que la experiencia de los voluntarios en el Volunteer Center y en general, o sea, generar como este engagement de voluntarios suceda, ¿no? Entonces, que si había Nespresso en el Volunteer Center, hubo movie night, partido de fútbol, eh, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues eso hacíamos nosotros, además de, si alguien no llegaba a su rol, o sea, necesitaban manos extras en algo que no habían previsto, nosotros éramos los que estábamos ahí. Entonces nos volvíamos básicamente la mano derecha de los que manejaban, o sea, los de la UEFA que manejaban a los voluntarios. Y ya. Y ya. Entonces, muy padre. Ok, ¿y cuál fue tu sede? Basel. Entonces estuvo increíble porque teníamos el opening, o sea, el opening y la final. O sea, era la sede con más partidos. ¿Y qué equipos tenían sede ahí? Realmente creo que, o sea, sede ahí creo que era Alemania y Francia y ya. Porque justamente por sorteos era más probable que les tocara y justamente les tocó jugar dos veces a cada uno, que fueron los únicos equipos que les tocó jugar más de una vez. Ok, ¿y algunas experiencias que hayas tenido? O sea, a ver, ese primer día llegaste, recibiste tu acreditación, tu uniforme, cuando viste el uniforme por primera vez, ¿qué sentiste? ¿O cuándo fue ese momento que dijiste, ok, ya, esto es real? Eh, em, a ver, gran paréntesis, por culpa de las aerolíneas, mi vuelo se supone que llegaba el día antes a las 10 de la noche y entonces ya dormía yo en Basel, todo tranquila y me desperté el siguiente día. No, al final nos desviaron a Lyon y terminé llegando a las 8 de la mañana a Basel sin dormir. Y tenía que estar a las 10 de la mañana para mi training y a las 9:30 para mi acreditación. Entonces yo estaba en súper modo zombie, o sea, en modo piloto automático. Y justamente creo que cuando me cayó el 20 fue cuando me dieron la acreditación, o sea, ya que te pones tú la acreditación, como que dices como, qué cool, o sea, soy súper cool. Eh, y ya entonces de ahí teníamos que ir justamente al training y en el training eh, era más que nada, o sea, nos explicaron justo qué hacían los 6 volunteers, que es lo que les platicaba, que era estar a pie de cañón. Y de ahí nos pusieron a acomodar todo, acomodar el Volunteer Center, armar la mesa de ping pong, armar la mesa de futbolito, y ya nos pusieron como mucho hands-on. Fue como un training, o sea, el training duró 30 minutos y de ahí en fuera fue, pues vámonos, a preparar todo, entregar uniformes, o sea, nosotros éramos los que estábamos entregando los uniformes, la mochila, el asegurarnos que tuviera todo, los zapatos, etcétera, etcétera, etcétera.
A ver, en el kit de los voluntarios venía 4 playeras como esta, así se las voy a enseñar para que las vean. Y atrás dice volunteer. Eran 4 de estas, unos zapatos Adidas, una sudadera como esta, una, un impermeable muy parecido a este, una gorra y un termo. Eso era lo que venía en el kit. Entonces nos aseguramos que tuvieran todo. La verdad, muy bien el kit, muy bien hecho, muy buena calidad. Todo patrocinado por Adidas. Nos explicaron justo las reglas del branding, o sea, no puede haber nada Nike, nada de marca. O sea, puedes traer cosas sin marca, pero nada con marca, etcétera. Eh, y ya realmente cuando me cayó el 20 fue cuando me probé la playera, también igual, fue como, wow, increíble. Y me asignaron a mí el task de llevar redes sociales. Muy padre, porque en ese momento, o sea, bueno, ser redes sociales te da como un gran pase a todo, o sea, tienes la excusa de querer grabar todo. Entonces de ahí, todo, o sea, como por 3 días estuve yendo a grabar cada uno de los trainings que sucedía. Entonces, que si era de Spectator Services, que es o sea, el grupo de voluntarios más grande, que son los que ves afuera de los estadios las, con las paletas estas gigantes que dicen como entrada A, entrada B, información, etcétera. Fue la primera vez que fuimos al estadio, o sea, entramos al estadio y como que o sea, dices, wow. O sea, porque entras como por el túnel y todo, entonces lo ves, o sea, no lo ves de arriba hacia abajo, sino lo ves de abajo hacia arriba, entonces ahí te impresiona el tamaño, que al final no es un estadio enorme, es como el tamaño del Estadio Ciudad de los Deportes, pero igual es impresionante ver la cancha, ¿no? Y ya creo que esos son los 3 momentos, cuando me dieron la acreditación, cuando me puse la playera y cuando entré al estadio por primera vez. ¿Cómo te preparaste psicológicamente para todas estas emociones y experiencias que ibas a vivir? Mira, realmente no, o sea, no iba sin tanta expectativa, iba como muy, no sé a qué voy. O sea, no sé qué significa ser ace volunteer, entonces cada día, o sea, no sabías qué esperar, no era como que nosotros supiéramos todos los días a qué íbamos. O sea, sabías que ibas al volunteer center y ahí los tasks eran, o sea, había un abanico de opciones que podías hacer. Entonces, era eso, o sea, estar abierta y o sea, no casi casi. Realmente yo iba con una modalidad de no decir que no, a todos sí. Sí, claro, necesitan que yo sea sustituta de la mascota. Claro que sí, pónganme de sustituta de la botarga. ¿Quieren que yo vaya a grabar a no sé quién? Claro que sí, yo voy. ¿Quieren que yo lleve redes sociales y jamás he llevado redes sociales? Claro que sí, como que no. Aprendiste de todo un poco. Sí. Pero entonces, ¿qué hubiera pasado si no te hubiera tocado en algún punto, digamos, ir al estadio o ir a algún partido, o sea, de estar así 100% en el Volunteer Center? Uf, creo que eso se lo reconozco muchísimo como a mis 2 líderes, que eran Juliana y Rebeca. Siempre se esforzaron en que todos tuviéramos la oportunidad de tener como una experiencia muy padre en el estadio. Pero aún así, aunque fuera solo el Volunteer Center, era una vibra padrísima. O sea, todos a ver, el promedio de edad era 46 años, bastante alto. Bueno, alto para las expectativas de mucha gente. O sea, como que no esperarías que los voluntarios sean tan grandes. Pero ya que estás ahí, entiendes, obviamente los voluntarios son señores mayores, porque son todos los retirados de Suiza que no tenían pues mucho que hacer, entonces no tienen necesidad tampoco de ganar dinero, entonces, ¿por qué no ser voluntario? Y además, o sea, todos los señores y señoras súper, súper lindos y, o sea, increíbles. Y chavos y de todas las edades súper abiertos a conocer, a aprender. Era como una gran diversidad, no solo de nacionalidades y culturas, sino de edades, de generaciones. Entonces, incluso si no me hubiera tocado la parte de estar en el estadio y todo, el vivir con ellos todo eso es padrísimo. El conocer a tanta gente que, quieras o no, es parte de algo que a mí me apasiona, o sea, me ponía la piel chinita, literal.
¿Y qué aprendiste de acuerdo a todas esas experiencias vividas? ¿Qué pudiste aprender o qué te dejó este voluntariado? Oh, creo que lo que más me dejó es que quiero dedicarme, o sea, mi sueño es dedicarme a algo así, en especial en el deporte femenil. Eh, aprendí una de las cosas que me llamaron mucho la atención es sí, está impresionante cómo el inglés con el inglés sobrevives muy bien, pero el hablar otros idiomas como francés o alemán o portugués o lo que quieras hablar, le cambia o sea, la cara, el semblante a la gente. O sea, cuando le puedes, o sea, cuando le decía o cuando yo veía que mis amigos o yo incluso cuando podía hablar o entender un poco francés, tampoco es como que lo hable súper fluido, y le podía decir a la gente que le estaba costando mucho trabajo de preguntarme algo en Spectator Services o lo que sea cuando llegué a apoyar y decirle, a ver, no, dímelo en tu idioma, les cambiaba el semblante. Entonces eso o sea, no sé, como que me impactó mucho, me dejó mucho. Eh, Aprendí mucho de qué sucede detrás, o sea, todas las áreas de voluntarios que existen y eso que ese no era un torneo tan grande. Eh, Aprendí, pues sí, muchas cosas como prácticas de entender qué áreas hay, por qué necesitan voluntarios, qué hacen esos voluntarios, qué hace esa área en específico, todo lo que existe detrás. Me aprendí muchísimo de eso. ¿Y qué nacionalidades había? Mencionaste mucha variedad de nacionalidades. Uf, obviamente, o sea, empezando por lo básico, había bastantes mexicanos, una de las señoras que, o sea, que yo adopté como mis amigas, tenía 74 años, era gringa, increíble persona, Vivian, muchos alemanes, porque pues están cerca, franceses también estaban cerca, españoles, brasileños, conocía dos de Paraguay, había de Yemen, había de Benín, era una de mis amigas, de Nigeria, de Marruecos, de todos lados, de Nueva Zelanda, también una de mis amigas también era de Nueva Zelanda, de Australia, obviamente sobra decirlo, pero muchos suizos, de todos lados, de todos. Y al final, ¿qué posiciones hiciste? Ok, la primera que hice creo que fue como, eh, a ver, déjame pienso de a ver si logro acordarme en orden, pero ceremonias, estuve en el opening ceremony, eh, que por cierto, shout out a Carlos y Citlali, que son los directores, o sea, Carlos el director y Citlali la coreógrafa del opening ceremony y o sea, y de la final, y son mexicanos. Shout out a ellos, grandes personas. También van a llevar o sea, la ceremonia de apertura ahorita en el Mundial. Entonces está muy padre saber que hay talento mexicano llegando hasta allá en ese tipo de cosas que no te imaginarías que son mexicanos. Es como, wow, padrísimo. Eh, Ceremonias fue el primero, también ayudé con la mascota, o sea, con la botarga de Medley. Se supone que iba a ser yo sustituto porque era una señora bastante atlética, pero tenía 68 años, entonces les angustiaba que se necesitara un cambio, otra persona más joven. Y después era más como tenían un rol en el que era, ok, sales antes del partido, luego a medio tiempo y luego en el minuto 85 tenían que recorrer como por dentro del estadio y subir a VIP, pero el problema era que había que estar como a la hora, o sea, en punto en ese lugar porque era un elevador que tenían que mandarnos. Entonces era mucho hablar por tu celular, o sea, por WhatsApp, y era una señora y un señor ya de 70 años, y entonces no les sabía muy bien el celular, entonces necesitaban alguien ahí como que supiera, entonces también en eso ayudé. Ayudé en media y en broadcasting a preparar todo para las conferencias de prensa. Por ejemplo, Alemania tenía training abierto a media en el estadio. Creo que solo lo hacía abierto Alemania. Entonces les daban 10 minutos a media para estar ahí adentro. Entonces después nosotros teníamos que sacarlos. De bueno, ya se acabó, muchas gracias, vayan empacando, etcétera, etcétera. Porque de verdad la gente hace todo por quedarse del mayor tiempo posible. Ponerte literalmente enfrente de la cámara, así de no, ya se acabó. Y todo.
De todo. También había necesidad de los banners que se ponen, o sea, es que no eran banners, pero eran como cristales o de plexiglas, que salen en la entrevista de Player of the Match y todo eso. Necesitaban voluntarios que las metieran estas cosas, entonces nosotros también éramos los que metían estas. Había un rol muy random, pero estaba padre porque estabas dentro del estadio, que era literal Bathroom Ladies, porque el baño de mujeres, muy interesante este tema, porque pues la mayoría, como el 60% de la afición, eran mujeres. Entonces eso para los estadios les cambia la infraestructura, o sea, les cambia la infraestructura porque normalmente son 50-50 de baños, pero pues como sabemos, las filas de los baños de mujeres siempre son mucho más largas. Y en Suiza es como súper normal que, o sea, que las mujeres se metan al baño de hombres porque pues te metes y siempre están vacíos y pues cierras la puerta y listo. Entonces como que empezaron a convertir baños y para saber cómo iba la infraestructura y cómo iba la operación de los baños, mandaban a voluntarios. Entonces tenías que estar afuera checando que no hubiera problemas de papel o de un baño tapado o de lo que sea. Teníamos que estar ahí reportándolo y checando que no hubiera tanta gente. Porque había algunos baños escondidillos, entonces o sea, redirigíamos a la fila hacia esos baños escondidillos. Y aprovechando que estuviste en esta competencia, te voy a hacer 3 preguntas en una. De los eventos que pudiste asistir en vivo, ¿cuál fue la afición que más te sorprendió? ¿La que mejor ritmo o expectativas generabas dentro y fuera del estadio? ¿Y cuál fue la que esperabas mucho, pero terminó decepcionándote? Mira, la que me encantó y muy divertido, la de Holanda. La de Países Bajos, increíble ambiente, padrísimo ambiente. Eh, Me sorprendió, o sea, como que me sorprendió mucho que fueran tan divertidos. Igual Alemania, había muchos alemanes, pero pues porque al final están muy cerca y además hay muchos trenes. Los fan walks eran impresionantes, o sea, el de Alemania estuvo increíble, el de Suiza también estuvo muy, muy padre, pero el que se lleva así la medallita es el de Holanda. Eh, Creo que quien me dejó a desear un poquitito fue Francia, como que muy calladitos, muy bajita la mano. Entiendo que perdieron y todo, pero el partido fue muy bueno. El de Alemania-Francia fue muy, muy bueno y como que les faltó chispa, pero que no me escuchen decir esto porque se me vienen encima. Sí. Oye, sí, sí, a ver, es que estuviste en muchas áreas, pero seguramente cada una de ellas tuvo algo en particular que podemos destacar. A ver, ceremonias, en general, ¿qué haces, qué hiciste y qué te gustó? Y así, bueno, vamos a ir más o menos con cada una porque ser mascota no es algo que se da todos los días, pero empecemos con las ceremonias. Ceremonias, creo que tenía dos lados. El primero que fue, o sea, el opening y, o sea, el opening match y la final, que sí era coreografiado. O sea, que sí era, el opening en especial era un concepto de Swiss precision, o sea, la precisión suiza que tanto decimos, ¿no? Entonces, que son famosos por los relojes y porque son súper puntuales y todo. Entonces, todo, o sea, tenía hasta la cancioncita era con del reloj. Entonces, ese era como o sea, mucha tensión porque era como, ok, ahorita abre, así, así, una, dos, tres y abre, si no te puedes tardar y tienes que ser lo más rápido posible y todo, entonces era mucha tensión. Y luego en los demás ya era más relajado, ya era más, o sea, más tranquilo, no había tanta presión porque no estaba todo siendo grabado y todo, porque ya las cámaras se van más hacia las jugadoras o hacia el cuerpo técnico, entonces ya no están tan enfocados en lo que está sucediendo en la cancha en sí. Realmente el show es para los fans y probablemente dos, tres se den cuenta si te tropiezas o no te tropiezas. Pero a mí me tocaba hacer el banner Justo. o sea, el banner de UEFA, el que cuando salen a cantar los himnos, ven que sale abajo el UEFA Women's Euro 2025. Ese me tocaba a mí desenvolver. No sale en la tele, entonces no había prisa, pero sí había presión porque quedara perfectamente derechito. Entonces, eso estaba muy interesante. Y además Justo, te tocaba ver así las jugadoras así aquí, así.
Cerquitita. ¿Y cómo es eso para que todo salga tan preciso? ¿De verdad ensayan mucho o nada más horas antes les dicen, aquí, párate y hazle así? O sea, para las ceremonias importantes sí es muy, o sea, sí tienes ensayos, no muchos, o sea, tienes ensayos 2 días antes, no, es 3 días antes, 2 días antes y ya, o sea, y el día, y el mero día. Entonces, el 3 días antes lo ensayas en una cancha cerca, 2 días antes lo ensayas en el estadio. Y ya ese es en el que hacen todas las pruebas del broadcast, de cómo, a quién van a grabar, cómo se va a grabar, qué se graba en qué momento, etcétera, etcétera. Y ese sí se repite en cuantas veces sea necesario. Fun fact, para el opening ceremony fue cuando estaba la ola de calor. Entonces una chava se desmayó, entonces cancelaron el ensayo. Entonces fue como, bueno, pues fingers crossed, todo esté perfecto porque ya no hay más ensayos. Eh, y ya igual lo mismo para la final, o sea, no se desmayó alguien, ese sí lo repetimos como unas 4 veces. Pero para todo esto el truco es que tenemos ahora sí que un chícharo, entonces nos van diciendo qué está sucediendo, que fun fact, en la final, haz de cuenta, en el banner, yo estaba en uno, o sea, no sé si la vieron, pero salían como los banners que decían gracias, ¿no? En los diferentes idiomas de Suiza. Y se supone que entrábamos nosotros con la canción en su momento y o sea, y después salíamos y entraban los otros. Y todo estaba como muy timeado y así. Entonces, ellos se preparan en las grabaciones anteriores, casi casi hay una grabación por equipo, digamos. Entonces está el equipo de los thank you banners, el equipo de las crestas, que son las banderas, el equipo del centro, el equipo así, ¿no? Eh, y o sea, en los días anteriores se graba como, ok, o sea, se graban las instrucciones para cuando sea el momento, si llegara a ver por X, Y o Z razón que se cortara la comunicación, eso ya está grabado, entonces no hay pierde. Y ya, o sea, iba a estar sonando. Pero como llovió, le bajaron a la grabación para darnos instrucciones, pero ya no le volvieron a subir. Entonces, como que nosotros íbamos, al principio nos estaban dando las instrucciones, pero después ya no nos dieron instrucciones de salida. Pero como todo tenía que estar terminado y todo tenía que ser al mismo tiempo y todo estaba pasando alrededor de la cancha, no nos daban el cue de salida y entonces todos nos volteábamos a ver así de ya debimos de haber salido, ya están entrando ellas y nosotros deberíamos de ya estar afuera, pero no nos decían que nos saliéramos. Entonces nos volteábamos a ver así a través de la cancha y, o sea, y nada, nos volteábamos a ver así con pánico de, pues, o sea, si no nos dicen que nos salgamos, pues, o sea, ¿qué hacemos? Y entonces nada, nos volteábamos a ver así de, y ya en una de esas, pues, o sea, ya por fin como que reaccionaron los que estaban viendo así de, thank you banners, ya váyanse, váyanse, váyanse. Fue como, "Ay, corre, corre, corre". Y entonces ya tuvimos nos decían como, teníamos prohibido correr en la cancha para no hacer como, o sea, no lastimar el pasto, pero así de, corran pero suave. Y así, o sea, así de, muy, muy chistoso, muy divertido, el pánico. Qué cool, oye, y bueno, sigue el tema de la mascota. ¿Cómo es estar detrás de la mascota? Realmente ya no estuve, o sea, yo no estuve realmente adentro de la mascota, solo estuve una vez y está chistoso porque esa en especial, los ojos no veías enfrente de ti, veías lo que sucedía, digamos, o sea, si los estoy viendo yo a ustedes así aquí enfrente de mí, no los vería como esta pared y vería mi ventana, ¿no? O sea, como que solo veías a tus lados, pero no veías enfrente. Entonces era una instrucción muy interesante porque sí necesitaba siempre que alguien te guiara, porque sí se te cruza gente. O sea, yo lo usé nada más como práctica, como para get to know it y en caso de que fuera necesario saber moverme en él. Qué calor hacía ahí adentro. Lo bueno es que era una botarga bastante amplia, entonces no te daba claustrofobia ni te ahogabas, pero sí las manitas eran de felpa y todo, entonces, te daba un calor impresionante. Pero creo que lo más padre era ver a los niños. O sea, era como, o sea, cuando estuve acompañando y así, ver la emoción de o sea, de los mascots, que estoy un poco, no me acostumbro a decirles mascots a los niñitos que van o sea, van con la manita de la jugadora, pero padrísimo. O sea, la ilusión que les daba y así, padrísimo. Para los niños y los adultos. Sí, también, eso era impresionante, también se emocionaban los adultos. Oye, y eso del elevador que tenía como que tener toda la precisión, ¿qué subía, qué bajaba o qué era?
Era para subir a UEFA Club a VIP. O sea, o sea, era como el único que te subía directo de, digamos, en el nivel en el que estábamos del túnel. Era el único, pero como solo funcionaba con llave, nos lo tenían que mandar. Ok, tenía que ser súper preciso entonces. Ujú. ¿Y de los entrenamientos o de cuando estuviste en media o ayudando a los equipos? Creo que es el ver cómo, o sea, ver cómo entrenan equipos de ese nivel. O sea, ver cómo, no sé, aprender de, mira, eso hacen, está padre. ¿A qué te tocó Eh, ver? solo, o sea, en esos de entrenamientos en específico, solo Alemania los tenía así abiertos. Eh, entonces sí, como que verlas así como más de cerca y sin tanta gente. Entonces, como, o sea, de verdad éramos los de media y los voluntarios, o sea, los 10 voluntarios que íbamos a ayudar. Entonces, sí sientes como, wow, así. Pero uno de los que me faltó mencionar, que realmente no apoyé, pero me tocó estar con ellos porque era social media, fue Match Organization. Que ese, o sea, de verdad creo que fue, o sea, sería mi segunda opción, digamos, si no hubiera sido Ace Volunteer, que es preparar los lockers. Entonces llegan los camiones con todas las cosas que traen para sus equipos, uniformes, balones, lo que sea, traen maletas, no sabe, o sea, nunca vi realmente cómo las desempacaban y qué traían exactamente, pero, o sea, así a ayudar a jalar y poner todo en los lockers. Entonces, aquí en este locker va Francia y en este locker va Alemania. Entonces, todo va a este y todo va a ese. O en este va Inglaterra, en este España. Padrísimo. Entonces, ya llevabas y llevabas las cosas. Y de ahí era hacer toda la preparación de, por ejemplo, poner a cargar los balones. Son 20 balones por partido y están brandeados o sea, del partido. Y están numerados. Entonces, el balón de España, Inglaterra, o sea, bueno, el de la final era diferente, entonces ese no, pero digamos que el de Suiza-Noruega. Balón de Suiza-Noruega, uno de 20, dos de 20, tres de 20, y todos tienen chips. Entonces te los traen y los tienes que poner a cargar, los 20. Y entonces los pones a cargar. Después te toca poner estas estampitas de los technical seats, que son para que o sea, los fans que llegan a estar como atrás de las bancas no se sienten ahí. O si estaban reservados, por ejemplo, aquí tengo otra que era como reservado para el equipo de Francia, ¿no? Entonces, o sea, estas las ponías así, no te regalaron. ¿Qué más nos tocaba? Por ejemplo, en Match Organization también algo muy padre es que siempre había rehearsal con los niños o sea, y de ceremonia, tantito antes del partido, sí, tantito antes del partido, como 2 horas, 3 horas antes del partido, había rehearsal. Entonces practicaban abrir las crestas, pero era como o sea, toda la ceremonia que se hacía. Entonces entraban las crestas, se abrían las crestas, entraban los equipos, y lo que era muy padre es que sí, o sea, como Match Organization y quien estuviera ahí casi casi los agarran a pretender a que son jugadoras. Entonces te toca entrar como, o sea, y literal te graban, o sea, porque incluso están haciendo como las pruebas del broadcast. Entonces te toca verte en la pantallota como si fueras jugador entrando con el niñito de la manita. Entonces ya te toca ponerte en orden para los himnos y, y suenan los himnos. Entonces tú estás así en onda. Además todos se lo toman muy en serio. Está hasta el árbitro así con el balón serio, no sé qué, y tú estás así, pues escuchando o sea, con tu niñito y todo. Entonces, padrísimo. Y ya después incluso haces hasta el handshake de buen partido, buen partido, buen partido. Y hasta o sea, pretendes tomarte la foto. O sea, haces todos los tiempos así como deberían de ser. Pretendes tomarte la foto y ya de ahí te vas. Entonces o sea, está padrísimo. Y ya ellos también, o sea, si quieren el fact, yo no lo hice, pero sé que lo hacen, les toca estar a nivel cancha cambiando los balones, porque, o sea, digamos que cada tiempo tiene 10 balones que se los das a los niños, que son los recoge balones. Y entonces tienes que recogerlos después del partido, igual apoyar no sé, si necesitan casacas o lo que sea, ayudas con eso. Si necesitan después del partido, normalmente lo que más piden, fun fact, es pizzas, porque es muy fácil, porque es un gran carb load, porque después de un partido es lo que siempre piden los equipos. Entonces ahí subes tú por las pizzas. O sea, eso se arregla con el catering, realmente nadie pide las pizzas, se arregla con el catering se hace bolas, pero pues tú ayudas a repartir las pizzas.
fútbol, en FanFest Podcast tenemos capítulos de lucha libre, fútbol americano, básquetbol, béisbol. Elige tu capítulo favorito, escúchalo, recomiéndanos y dinos qué tal te pareció. Nos encuentran en Spotify y YouTube como FanFest Podcast. Cada martes tenemos una nueva historia que contarte. ¿Qué otros skills o valores destacas de todo lo que aprendiste formando parte de los voluntariados? Creo que es mucho proactividad, o sea, tener las pilas de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, ya, pero más bien hacer ese momento. O sea, hacerte notar, hacerte saber que, o sea, que la gente sepa que estás ahí lista para ayudar, creo que es muy reconocible. Hacerte notar, creo que te ayuda mucho porque entonces ya la gente te ve y te dice, ay, ayúdame en esto, ay, ayúdame en lo otro. Cuando si no te ubican por chance no te lo piden o algo así. La apertura, o sea, siempre una sonrisa en la cara es lo más bienvenido, digamos. Creo que sí, esa, o sea, es un especial. ¿Llegaste a recibir consejos de personas o amigos cercanos que hayan sido voluntariados previamente que pudieras adoptar para que la transición no fuera tan complicada? ¿Cuáles serían esos consejos que te brindaron? Pues más bien Carlita me recomendó para las entrevistas decir, o sea, decir como experiencias que he tenido con el fútbol o de otros voluntariados que, o sea, por ejemplo, en la Giro, así, que de repente llegabas a ayudar o trabajar ahí como ayudando a hacer los itinerarios o a dirigir equipos a donde van y todo, o sea, ese tipo de cositas fueron los consejos que me dieron, pero de ahí en fuera no, o sea, como que todo fue, creo que de mi grupo cercano, de gente que conozco, además de Carlita, no conozco mucha gente que haya sido voluntaria. ¿Qué recomendaciones le darías a esas personas que buscan tener su primer voluntariado, ya sea en cualquiera de los eventos deportivos y o Juegos Olímpicos? Uf, yo creo que justo, que se te quite la pena. Creo que se te quite la pena. O sea, qué oso ser la que está aquí enfrente ayudando a organizar los voluntarios. No, no, que se te quite la pena. No, pues que, o sea, de hecho, nadie va a decir, ay, qué oso esa niña. No, para nada. De hecho, todo el mundo se voltea y dice, como, ay, sí, tú me caes bien y te intentan hacer plática y todo. Sí, creo que se te quite la pena. Mainly that, o sea, que no se te dé la pena, si necesitan irse a algún lado, pues pararte tú en la silla y decir, hey, deberían de todos irse para allá, o ya van tarde para algo y llegar y decirles, oigan, ya van tarde para acá, o así, creo que eso, como tener ese sentido de responsabilidad. Y otro de los grandes contrastes, digamos, de Suiza, bueno, a ver, Suiza es muy perfecto, ¿no? Todo está en su lugar, todo está en orden y de repente llegan las fan walk, que, que es como mucho show, mucho desmadre, incluso pues las aficiones, la gente. ¿Qué te mencionaban los locales como de este contraste de su vida tan normal, tan perfecta y que de repente llegara como un poquitito de ruido o cosas distintas? Fíjate que no sé si es Basel, pero o sea, como que ahorita ha habido muchos, no, más bien, sé que en Basel específico está levantando mucho la mano para cosas así internacionales, tuvieron, o sea, tuvieron el Eurovision, y ahorita Basel. Por lo que entendí de los locales, les gustaba mucho tener esa vida, o sea, tener como mucha vida en sucediendo. O sea, muchos, o sea, mucho pasando, como sabían que era solo un mes, lo estaban disfrutando. O sea, pero claro, o sea, los locales que conocí, la mayoría eran voluntarios. Entonces, yo creo que también estaban un poco biased hacia el gusto del fútbol o de que haya gente o de la diversidad, etcétera, etcétera. Pero sí, lo que me decían es que sí estaba muy llena, o sea, sí se notaba que había mucha gente, pero en general nunca escuché que se quejaran de, de nada. De nada, o sea, sí, o sea, sí de repente era como, ay, es que los alemanes no nos caen tan bien porque se creen dueños de la calle y así, pero nada, nada fuera de eso. ¿El voluntariado llegó a tu vida? Y si es así, ¿cuál es el siguiente destino? México 2026, el ¿Qué, mundial. qué esperas realizar ahí? ¿O qué Pues te mira, gustaría desempeñar de todo lo que viviste? Y más conociendo que son 3 sedes y más de
120 partidos, ¿cuáles son esos deseos que tú tienes? Sí, yo creo que sí o sea, yo creo que sí me quedaría en la Ciudad de México. O sea, no me iría a los otros porque la comodidad de estar en tu casa. O sea, sí necesitas tener dónde estar porque al final son 5 días, 6 días, 7 días, o sea, y son dispersos por todos lados. Entonces, estar viajando, pues también es cansado. Eh, y creo que, pues no sé, me ilusiona volverlo a vivir y, o sea, vivirlo como hasta una mayor escala. Creo que está padre. Creo que va a ser completamente distinto a lo que viví en Suiza porque es otro, digamos que es otra afición, pero por lo que he escuchado de los voluntarios que ya habían sido voluntarios en otras sedes, en otros eventos, también es muy, muy padre. O sea, son muchos más voluntarios, van a ser muchísimos más voluntarios, pero o sea, siempre es como que me la voy a pasar súper bien y que va a estar padrísimo. Entonces, creo que poner estos aprendizajes también en uso estaría padre. Y ya, yo tengo 3 últimas preguntas. Siguen Ok. saliendo muchas, pero es que está esto muy, muy bueno esto. Los partidos que viviste, ¿y cuál fue el que más disfrutaste o el que más queda en tu cora? El que más queda en mi corazón. Uf, creo que genuinamente el de apertura, el Suiza-Noruega. Como que fue, o sea, uno es el equipo local, entonces es padrísimo vivir con la afición local así. Porque, a ver, podríamos decir que Alemania también se vive un poco como local porque está muy cerca y Francia también porque también está muy cerca, o sea, por la ubicación de Basel, pero Suiza en especial, en ese partido, como que fue en el que te cae la realización de, wow, estoy aquí, wow, estoy en este momento único de mi vida que jamás en la vida se va a repetir, etcétera. Y la afición suiza se quedó en mi corazón, la verdad. O sea, muy lindos todos, como, no sé, muy agradable el fanbook, padrísimo. No sé, creo que Suiza se queda en mi corazón. Me llama mucho la atención el tema que dijiste también de la afición del 60% mujeres, porque de alguna manera sí lo vimos, o sea, y es algo no tan común. O sea, ¿mencionaron algo más de información alrededor de eso o verdaderamente era como esperado? Mira que fue, o sea, no sé si fue, no, la verdad es que no sé si fue esperado, pero fue como de esos datos que te arrojan y que o sea, te lo cuentan y dices, sí lo noté. O sea, lo piensas y lo ves como en retrospectiva y ves o sea, otros partidos que fui más bien como afición en Ginebra o en Zúrich o lo que sea, y lo piensas y dices, tienes toda la razón. Sí veías, o sea, volteabas alrededor de ti y sí había más mujeres. Y creo que mi parte favorita de todas, o sea, de todas estas historias que hay es por ejemplo, una de las voluntarias que estaba conmigo, que era, o sea, que siempre estaba con ella, que siempre nos ponían tasks juntas, que era Nelly, una señora igual grande, me contaba que ella había jugado fútbol con Madeleine, eh, la primera futbolista suiza, o sea, licensed women's football player. Que por Y eso es ella, el nombre de la que por eso es el nombre de la mascota. Me contó que ella jugaba fútbol con ella y ella ahorita es coach de fútbol de equipos de niñas y que ella siempre jugó, o sea, toda su vida jugó fútbol y nunca, o sea, nunca tuvo la oportunidad ni los medios económicos para volverse futbolista profesional, ni la oportunidad porque no existía. Entonces, cuando tuvo la oportunidad, o sea, vimos el opening match juntas, entonces como que nos platicó todo esto, entonces para ella era como un full circle moment, o sea, un momento en el que su vida había como tenido un cierre, ¿sabes? Ya lo vi todo. Y también cuando tuvo la oportunidad cuando me enteré que alguien de ceremonias no iba a poder estar, así luego le dije, Nelly, vamos. Porque también, gran dato, sí, o sea, igual del shout out a Carlos y a Citlali que lo lograron, pero tanto o sea, la ceremonia de apertura como la ceremonia de cierre eran puras mujeres. Y eso solo ha pasado en esta Euro. O sea, no hay otra ceremonia que haya sucedido. Entonces, solo en Basel las voluntarias de ceremonias, todas eran mujeres. Entonces, en cuanto se abrió como una posición porque alguien se enfermó o lo que sea,
Nelly, o sea, le dije a Nelly de 20. Y entonces cuando salimos, así se le llenaban los ojos de lágrimas de haber estado en el centro de la cancha de un partido profesional de fútbol femenil lleno. Entonces, la verdad, o sea, padre, o sea, no sé, creo que eso estuvo impresionante. Además de los equipos populares que ya mencionaste, hubo equipos debutantes. Gales, los países escandinavos, ya sea Suecia, Dinamarca, Polonia. ¿Qué nos puedes decir de estas aficiones que vieron por primera vez a sus equipos en una Euro femenina? Eh, En cuanto la, al ver- trato con la gente, si pudiste tener esa la verdad es posibilidad, que el creo que no ambiente. tuvo. Gales, por ejemplo, no jugó en Basel, entonces no vi a la afición. Suecia sí jugó, muy padre. Igual Dinamarca. Igual vienen de muy lejos, entonces no había tanta afición, pero sí había bastante. O sea, sí había, o sea, no era como que decías, hay 3 personas ahí, no, o sea, sí había afición. Creo que la verdad es que la viví mucho más en el partido de Inglaterra-Suecia, que partidazo, partidazazazazo. Y ahí se vivió mucho, o sea, estaba padrísimo porque se la pasaban cantando o Mamma Mía, o tenían muchas canciones, o banners muy chistosos de ABBA sobre los Beatles y así. Eh, em, Muy divertidas y muy padre ver como esos hitos en el fútbol femenil Y vivirlo de cerca. y vivirlo de cerca, sí. ¿Te imaginabas ver aquí al fútbol femenil en algún momento? Pregunta para ambas. Pregunta para ambas. Eh, eh, pues es que la verdad, o sea, o sea, el, es una buena pregunta, porque no sé, o sea, mi respuesta es no sé, o sea, como que para mí el fútbol femenil apareció, o sea, como que de chiquita nunca lo imaginabas. O sea, yo siempre quise ser futbolista y pero siempre la respuesta era, pero no existe no puedes ser futbolista siendo mujer y así. Eh, entonces, cuando empieza a crecer, cuando lo empiezas a ver, cuando empiezas a ver los números, o sea, creo que lo sigo así muy, muy, muy de cerca desde hace como 2, 3 años. Y sí se veía venir que fuera tan grande, sí se veía venir desde la Euro de Inglaterra, se veía venir que era, o sea, o sea, que agarró un momento muy impresionante. Igual con el Mundial, también, o sea, se vio un gran crecimiento y pues ahorita pues es o sea, de las industrias que está creciendo exponencialmente. Entonces, sí, no sé, Carlita, ¿tú qué digas? Pues es que, a ver, sí es bien, bien difícil porque de verdad es como un shock. O sea, tuve la oportunidad yo también de ir a unos partidos, a la semi y a la final. La final en el momento en el que levantan el trofeo, como que de verdad te quedas en shock, sientes la piel chinita, de verdad se pone como que, o sea, son muchas, muchas, muchas emociones, pero también te das cuenta que sigue en crecimiento y yo creo que esa es la magia todavía que tiene, o sea, de profesional aquí en México tiene 8 años, globalmente, digamos, nació en el 2019 en ese Mundial de Francia, o sea, como que digamos que la gente verdaderamente empezó a hablar, entonces yo creo que sigue todavía en crecimiento. Por ejemplo, cuando llegabas a Suiza, solamente en ciertos lugares había espectaculares o información de la euro. O sea, no era como que toda la ciudad estuviera tapizada. Entonces, es algo que todavía tiene mucho, todavía no se ve el techo. O sea, sí tiene mucho para dónde crecer todavía. Entonces, bueno, Sí, eso. a mí me pasó justo fui, o sea, en un fin de semana, fui a París y me causó mucha impresión que ese día era el partido Francia-Inglaterra, el de fase de grupos. Y no, o sea, nadie sabía, no había ruido de ese tema. Fui, o sea, lo busqué activamente en un bar. O sea, llegué y lo estaban poniendo y se me puso la piel chinita, pero fue como qué padre. Pero al mismo tiempo se jugaba no sé qué partido de Real Madrid contra Borussia o algo así del Mundial de Clubes, que empezaba en el medio tiempo del partido de Francia-Inglaterra en París y prefirieron poner ese partido del Mundial de Clubes que el partido de su selección. Es como que todavía hay mucho para dónde crecer, todavía hay
conciencia que hay que crear, todavía, no sé, o sea, todavía hay mucho donde crecer, hay mucho donde invertir, pero siento que es un gran momento aún así. Claro, y lo mejor es que puedes ser parte Ujú. desde cualquier trinchera, entonces eso está bonito. Justo como dices, de cualquier trinchera, desde ser aficionada hasta ser la amiga que invita a sus amigos a verla. Lo menciono porque ya mencionaban que han evolucionado y sigue creciendo, porque una de las protagonistas historias que actualmente se está dando a conocer en el fútbol femenino, pues es la venta de Jacqueline Ovalle al Orlando. Siendo sincero y con todas las personas que hemos platicado del fútbol femenino, le hemos hecho esta pregunta y no queremos dejarte ir sin hacerla, no sé si Leo. ¿Veremos a la selección nacional en Brasil 2027? ¿Sí o no? Sí, yo digo que sí. O sea, ¿Quién va? no tengo duda. También. O sea, tenemos, o sea, a ver, es un gran dato el hecho de que o sea, la Liga MX femenil es la tercera liga femenil más vista en el mundo. O sea, la NWSL, la WSL y luego la Liga MX femenil. Antes que Francia, antes que España, antes que, o sea, muchas. Entonces, no solo eso, sino la inversión, el nivel de inversión que estamos trayendo de talento. O sea, traer talento le eleva nuestro talento. O sea, tener a Eugenia Sommer jugando aquí, a Jenny Hermoso, a Mandine Henry, a Irene Guerrero, a Sandra Paños, o sea, esto eleva el talento en México también. ¿Y, Eh, y no te topaste así con voluntariados México o que te dijeran alguno de este tipo de jugadoras o no hubo ese tipo de conversación? sí, pero eran, o sea, la verdad eran las menos las que sabían mucho de fútbol femenil. O sea, probablemente sabían mucho, pero o sea, de la Champions o de los equipos grandes, como el Barcelona, como el Chelsea, como el Arsenal, etcétera. O sea, sí sabían mucho, pero ya a ese nivel de saber de México, pues sí sabían quiénes estaban, que si Eugene Sommer, que si, o sea, justo cuando firmó estaba yo platicando con unas amigas de Francia y justo fueron ellas las que me dijeron de Amandine también. Sí, o sea, sí saben que están jugando allá, pero no la ven activamente, también por diferencia de horarios y todo. Sin duda. Sí, todavía hay mucho que construir, mucho camino que recorrer, pero Sin pues duda, pero creo que el nivel en México, o sea, en especial de las jugadoras mexicanas, está muy bien. Y se vio hace poquito en la Copa América, la Gold Cup, ¿cuándo fue que le ganamos a Estados Unidos? la Copa Oro, ajá. La Copa Oro, que, o sea, qué gran partido también dimos y de ahí para arriba, o sea, ¿Les genera emoción el crecimiento no solo del fútbol, sino del deporte femenino? Digo, yo mm, sé que es otra disciplina, pero el flag fútbol también femenil, le ganó a sí, Estados Unidos y fue bicampeón. ¿Creen que se le debería de dar mayor promoción más allá televisiva, sino de apoyo en cuanto a marcas se refiere para que podamos consolidar de una vez por todas estas disciplinas, en este caso del deporte femenino? por supuesto, por supuesto. Creo que aún así sí tenemos mucho, o sea, por ejemplo, justo me gusta que menciones como el flag football y todo, porque a ver, Diana Flores es referente en el marketing deportivo. O sea, sale en todos lados y es muy buena, es gran talento. O sea, salen anuncios de la NFL o sea, sale con Peyton Manning, con Billie Jean King, o sea, la verdad es que creo que de ese lado está, o sea, creo que es alguien a quien seguir, o sea, cercano. Pero igual, por ejemplo, ahorita está el World Cup de rugby. No es que México juegue, pero también no te enteras. Y, por ejemplo, gente en Inglaterra no tenía ni la menor idea que salía y son fans del rugby. Y así, entonces creo que todavía hay mucho donde crecer. Por ejemplo, todo lo que pasó, o sea, hay mucha polémica, por ejemplo, ahorita sucedió en Roland Garros, que eh, el tenis, o sea, el tenis de mujeres no tiene horarios estelares y que su argumento es, pues no hay nivel cuando probablemente, o sea, es como toda esta discusión de probablemente el nivel se eleve cuando ya tienes referentes, cuando ya tienes a quién aspirar, cuando existen estructuras que fomentan el crecimiento también del deporte femenil. Entonces creo que también hay un esfuerzo de tanto políticas públicas como privadas, como conciencia social de que esto va de la mano. O sea, que, o sea, no es como que viene de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba.
Y también que este año se celebra el hockey femenino, el mundial, entonces son necesarias y por eso tenemos estos espacios. Y al menos la última pregunta de mi parte, Ana Cecilia, si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo para que todo el mundo lo pudiera ver y leer, ¿qué sería y por qué? Everyone watches women's sports. Sí. Y ya, mi última pregunta, ¿cómo definirías ser voluntaria? Eh, ¿Cómo definiría ser voluntaria? Creo que sería sonrisa. Así, sonrisas. Porque, no sé, es muy fácil, o sea, tanto la que tú tienes, la que tú creas, o sea, en ubicar a la gente, en ver a la gente, en decirles para dónde van, en hacer una experiencia única en el estadio, en hacer una experiencia única fuera del estadio, en las ceremonias, creo que es alegría, emoción. Perfecto, Ceci, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por compartirnos historia, ya conocimos mucho más de lo que fue la Euro 2025 tras bambalinas. Tu primera experiencia como voluntario seguramente será la primera de muchas y empieza un camino padrísimo también para ti. Muchísimas gracias de verdad por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes.